Amén. Bueno, muy bien. Vamos a ir a los años 60. ¿Qué le parece, Cordy? Años 60. ¿Lista? Bueno, ahí están los años 60 el señor Edward Lorenz. Y él está haciendo predicciones del tiempo meteorológico. Está haciendo trabajos para tener buenos pronósticos del tiempo con la ayuda de ordenadores. De pronto, mientras él está haciendo allí sus investigaciones, agregando datos para tener esos pronósticos del tiempo semanas y meses más adelante, y está haciendo cálculos, él decide que quiere repasar algunos de los cálculos que acaban de suceder en los ordenadores, y entonces detiene el proceso. Toma alguno de los datos que su impresora ya había arrojado, los ingresa de nuevo al ordenador y los pone a procesar nuevamente. Quiere profundizar en eso. Entonces él inicia el proceso de nuevo, y mientras arranca todo el proceso, él se va y se toma un pequeñito break. ¿Qué hace uno en un break? ¿Qué se toma? Y supongamos que se fue a tomar un café colombiano con pan. ¿Un pan de qué? De 500. Con pan de 500. Y de pronto vuelve, y cuando llega se da cuenta de que los ordenadores ya llevan 2 meses de pronósticos. Cuando él se acerca y mira las cifras y rápidamente compara con las que le habían arrojado, en ese momento las diferencias eran catastróficas. Había unos datos aquí acerca del clima en 2 meses adelante, y acá otros completamente diferentes. Él detiene el proceso, él piensa: se dañaron estas máquinas. Y mientras él pensaba en llamar a los técnicos para arreglar todo lo que había sucedido, él empieza manualmente a revisar las cifras desde el principio. Y cuando él va al origen, él se da cuenta de que en un principio las cifras coinciden. Pero poco a poco, mientras van avanzando los pronósticos, empiezan a aparecer pequeñas diferencias en decimales. Luego se van multiplicando progresivamente y aparecen en unidades, en decenas, hasta que el patrón empieza a multiplicarse, y llegados a los 2 meses de pronósticos, el clima es absolutamente diferente. Hay diferencias caóticas entre un lado y el otro. Ahora, él empieza a pensar: ¿cómo es que sucede esto? Y se da cuenta del origen del asunto. Sus ordenadores trabajaban con cifras que tenían hasta 6 decimales, pero su impresora arrojaba cifras que solamente tenían hasta 3 decimales para ahorrar espacio. Cuando él ingresa los nuevos datos, realmente él ingresa una cifra redondeada a los 3 primeros decimales, pero con esos 3 decimales que faltaban, los decimales 4, 5 y 6, fue suficiente para que en 2 meses la diferencia del pronóstico climático fuera catastróficamente diferente. A los razonamientos con los que él se encontró y la experiencia con la que él se encontró ese día, años más tarde se le llamaría efecto mariposa. Era un nombre como poético para dar a entender que algo tan sutil como el aleteo de una mariposa, tan sutil como esa pequeña variable, en el futuro, a corto, mediano o largo plazo, podría causar diferencias catastróficas, muy grandes. Algo tan sutil como esa pequeña cifra, y como en el nombre le pusieron, como el aleteo de una pequeña mariposa. Y yo quiero que pensemos en este momento: ¿qué efecto está causando mi manera de vivir hoy? Tu manera de vivir hoy en nuestro futuro, a corto, mediano o largo plazo. ¿Qué estamos ocasionando con la manera como nosotros vivimos en este momento? Porque todo lo que hacemos va a repercutir allá. Y no te estoy pidiendo que pensemos en este momento en cosas que consideramos grandes, como un grado por allá del colegio, de la universidad, o como casarse, o como tener un hijo. No. Hoy, un día común y corriente, las más pequeñas cosas producirán cambios. Cuando este hombre se encuentra con esta experiencia, se está encontrando con un principio divino que la Biblia nos enseña de manera clara y muy sencilla. Y el principio es el siguiente: siempre se cosecha lo que se siembra. Más específicamente, tú y yo lo encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y te pido que lo leas conmigo. Dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Alguien que diga conmigo: siempre. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hacemos, ahora alguien que diga conmigo: todo, ahí en casa, todo, y todo es todo lo que hacemos, afecta nuestro futuro. Todo
todo lo que hacemos es una semilla que afecta nuestro futuro. Todas las cosas, por pequeñas que parezcan, están causando un efecto en nuestra vida. Y aunque consideremos que hay hábitos pequeñitos que parecen una ínfima variable que puede cambiar mi futuro, algo tan pequeño, la Biblia dice: no te dejes engañar. Todo lo que tú siembras lo vas a cosechar. Esto es muy impactante. Habla mucho a nuestro corazón, y todo es todo a largo plazo. Todo como lo primero que hiciste esta mañana. ¿Qué hicimos? ¿Qué fue lo primero que hicimos al levantarnos? Porque eso es una semilla que se va a convertir en una variable que va a afectar nuestra vida a corto, mediano y largo plazo. Como los pensamientos que permitimos almacenar aquí o que se desarrollen aquí en nuestra mente. Los sentimientos que decidimos dar lugar aquí cuando suceden X o Y situaciones. Las cosas que convertimos en hábito en nuestro tiempo libre. ¿Qué cosas convertimos en hábito? Cosas que parecen tan poco importantes porque de pronto le dedicamos la mayoría de nuestro tiempo a estudiar o a trabajar, y esas cosas realmente ocupan pequeños espacios, pero esos pequeños espacios están ocasionando variables en nuestras decisiones que van a ocasionar también grandes diferencias en nuestro futuro. Ahora piensa en esto: todo lo que hacemos genera grandes repercusiones. ¿Por qué nosotros nos encontramos con que fuimos o vamos a un colegio en el que todos nos ponemos el mismo uniforme y de pronto nos graduamos con cierto número de personas? Pero cuando sabemos años más adelante de lo que fueron nuestras vidas, nosotros nos damos cuenta de que las vidas de todos tomaron rumbos muy diferentes. Cuando parecía que al principio todos teníamos como que las mismas oportunidades, podemos encontrar grandísimas diferencias. Hace algunos años, unos 2 o 3, hubo un video que se hizo viral en el que en Estados Unidos había una juez haciendo su trabajo y de pronto le está leyendo, todas esas palabras de rigor al acusado, y cuando termina de decirle todo lo que le tenía que decir, ella le pregunta que si él estudió en cierto colegio. Y cuando ella le pregunta por su colegio, él la vuelve a mirar, y cuando él la ve, empieza a llorar. Porque empieza a darse cuenta de que la juez que está dándole su condena fue su compañera de clase. Y en ese momento él empieza a llorar y tal vez a recordar que juntos fueron al mismo colegio, se sentaron a escuchar los mismos profesores, y que en ese punto de sus vidas quizá los dos tenían las mismas oportunidades, pero años más adelante pequeñas decisiones los habían llevado a uno a convertirse en una juez de Estados Unidos y a otro en un delincuente en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, muchos nos casamos enamorados y vamos al altar y decimos: sí, acepto, enamoradísimos? Pero la verdad es que de todas las parejas que se casan enamorados, unos en un futuro corto, mediano o largo de pronto se aman más, otros solamente se soportan, otros se acostumbraron a convivir, otros ya se agreden y otros ya no conviven. ¿Por qué? Si todos empezamos desde la misma línea de casarnos enamorados, pequeñas variables, cosas pequeñitas, hábitos sencillos que empezaron a cambiar progresivamente con el tiempo y generaron diferencias. Ahora, ¿cómo saber que yo voy por el camino correcto y que de pronto mis hábitos no me están llevando a una pequeña desviación? La palabra del Señor dice en Josué capítulo 1 versículo 8, la instrucción que el Señor le da a Josué para que antes de empezar su misión él no pierda el rumbo, para que siempre se mantenga enfocado y él siempre esté allí cumpliendo con su propósito. Vamos a leerla juntos. Dice Josué capítulo 1 versículo 8: estudia constantemente este libro de instrucción y medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces, ¿qué pasa? Prosperarás. Léelo conmigo otra vez. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. El Señor aquí está dándole a Josué la clave para no perder el rumbo y cumplir con la meta trazada para él, para convertirse en una persona exitosa. Y quiero decirte algo: toda persona exitosa ha usado principios bíblicos para llegar allí. Claro que sí, aunque no crea en Dios. Toda persona exitosa que tú escuches te va a decir que los medios que usó para llegar a ese lugar son recursos
que están allí en la palabra de Dios, aún sin conocer a Dios. Cada persona que ha alcanzado algo importante ha usado principios bíblicos. Lo que pasa es que alcanzar ese tipo de cosas sin el Señor Jesús también lo confronta con una pregunta, y es: ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu propia alma? Pero el Señor le está dando aquí la clave completa a Josué para que no pierda el rumbo de ninguna manera, y le dice: estudia constantemente este libro, piensa en él, medita en él de día y de noche, para que te asegures de obedecer todo lo que está allí escrito y no hagas pequeñas variables, sino que solamente sigas ese rumbo, y así solamente prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Tú quieres que te vaya bien? Bueno, aquí está la clave del Señor para poderlo hacer. Pero además de darte este texto bíblico, quiero presentarte a dos personas. ¿Quién las quiere conocer? Listo, la primera es un hombre que hacía parte precisamente del ejército de Josué, de este increíble ejército que había sido privilegiado. Era una generación que tenía todo para ser exitosa, un ejército que tenía todo para no perder ninguna batalla. Él hacía parte de ese ejército increíble. Eran protagonistas de una parte de la historia del pueblo de Israel grandiosa, en la que ahora ellos habían salido de la esclavitud, habían sido nómadas por el desierto, pero ahora ellos tenían la labor de conquistar una tierra para ellos mismos. Siempre cuando toco este tipo de momentos de guerras y todo eso, siempre me gusta que recordemos muy bien que era un contexto muy diferente hace miles de años y otra cultura, así que esto es perfectamente normal en ese presente. Así que la primera estación, el primer reto que tenía ese ejército era una ciudad inconquistable, amurallada, unas murallas grandiosas, grandísimas, muy poderosas, que se llamaba Jericó. Y el Señor les había dado una instrucción clave para tomar esa ciudad. Y la instrucción era: no se quedarán con nada del botín de guerra. Todo el botín de guerra me pertenece, dijo el Señor. Todo el botín de guerra es para mí. Y después de una victoria épica, grandiosa, pues claro, todo el ejército estaba motivado. Tomaron Jericó, vieron cómo se desplomaron todas esas murallas, fue impresionante. Ahora seguía una segunda batalla, y la segunda batalla era contra un pueblito pequeñito que se llamaba Jai. Pero mira lo que sucedió. Dice Josué capítulo 7 versículos 4 al 9 que Josué envió unos 3,000 guerreros. Dice, léelo conmigo: pero fueron completamente, ¿qué cosa? Completamente derrotados. Los hombres de Jai no solamente los derrotaron, sino que los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta las canteras, y mataron como a 36 que iban en retirada. Cayeron 36 hombres esa vez, cuando ellos tenían todo para ser un ejército invencible, que iban por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto. Su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción. Se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó, y te pido que prestes atención a la oración de Josué: ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora a Israel, que tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Me impacta mucho este momento de muchas maneras, y una de ellas es que normalmente cuando se le pregunta a una persona exitosa, si la entrevistan, si algún youtuber la invita a su canal y le pregunta: oye, ¿cómo hiciste para lograr el éxito? ¿Será que la persona exitosa le dice: no, la verdad no sé? ¿Eso pasa o no? Inmediatamente empieza a sacar una lista y empieza a decir: mira, lo clave en mi proceso para alcanzar el éxito fue esto, y empieza a decirte con claridad, empieza a decirnos qué fue lo que hizo para llegar hasta allí. Pero ¿sabes qué me impresiona? Que cuando estamos metidos en los más grandes problemas, muchas veces no sabemos ni tenemos ni idea de cómo realmente empezamos a meternos ahí. Y Josué en este día no sabía, no tenía ni idea de cómo llegó a ese lugar. Y por eso en ese momento él levanta esta oración: ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Y también me impresiona muchísimo esa oración.
Él está levantando una oración en la que le dice al Señor: ¿por qué nos hiciste cruzar? O sea, es como que le está diciendo al Señor: Señor, si estamos haciendo todo bien, ¿por qué nos quedaste mal? En lugar de decirle al Señor: Señor, ¿qué estamos haciendo mal si tú siempre nos quedas bien? Y es muy impresionante porque cuando no nos damos cuenta de cómo nos metemos en esos problemas, ¿no? De pronto nos puede pasar que uno no se da cuenta y de pronto está metido en una depresión bien grande. De pronto uno no se da cuenta y siente que no tiene más ganas de vivir. De pronto uno no se da cuenta y siente que la familia se le está destrozando. Y de pronto la primera oración que a uno se le ocurre es: Señor, ¿por qué me hiciste esto? Señor, ¿por qué llegué hasta aquí? Josué hizo también esa oración. Pero mira lo que el Señor le dice a Josué. Dice los versículos 10 y 11: pero el Señor le dijo a Josué: levántate de allí. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Es que Israel ha pecado, ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo lo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. El Señor le dice a Josué: ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí arrodillado orando? Lo que tienes que hacer es darte cuenta de que alguien decidió ser infiel. Alguien en medio de toda esa multitud de personas, alguien decidió no obedecer. Al día siguiente, el Señor le ordena a Josué que reúna a todo el país y le muestra quién es esa persona. Lo lleva por tribu, luego por familia, lo acerca hasta que encuentra a la persona, y la persona confiesa lo siguiente. Este hombre se llama Acán y dice: es cierto, he pecado contra el Señor. Versículos 20 y 21, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Y mira lo que dice, léelo conmigo: los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa, y la plata la enterré aún más profundo que el resto de las demás cosas. Y qué grave error podemos cometer cuando en medio de ese trazo de nuestra vida decidimos hacer pequeñas variables porque nos gustan algunas cosas y pensamos que no va a haber ningún problema si hacemos algo que nos gusta en lugar de hacer lo correcto, lo que el Señor nos manda. Qué grave error cuando confiamos más en nuestros deseos que en lo que el Señor nos enseña. Ese día un ejército huyó, 36 hombres murieron, todo un país se llenó de miedo, y la estrategia militar que el Señor le había entregado a Josué en su corazón quedó en riesgo de irse al piso, todo porque un hombre tenía un deseo. Y tal vez Acán pensó: pero ¿qué puede pasar? De pronto él entró a Jericó y allá en medio de todo eso las murallas ya se habían caído, todos estaban ganando, y ve ese manto y ve todas esas cosas que él sabía que él no debía tomar, y las ve y dice: pero ¿qué más da? ¿Qué pasa si yo tomo esto? No creo que sea tan grave. Y aunque él estaba en un ejército que tenía todo para ganar, tenía un excelente general, eran soldados hábiles, tenían hambre de victoria, tenían promesas de Dios, ese día esa pequeña variable los hizo probar la derrota. Ese día fracasaron por una pequeña variable. Y yo quiero que tú y yo nos preguntemos: ¿cuántas vidas tienen todo para lograr cosas importantes, para lograr el éxito? ¿Cuántas vidas tienen inteligencia, tienen talentos, tienen padres que los apoyan, familias que los aman, tienen a Dios que les habla, que impulsa su corazón, pero han decidido probar el fracaso a partir de pequeñas variables? Y esa pequeña decisión de Acán fue más grande que el talento, fue más poderosa que todo el hambre de victoria que ellos tenían, que la capacidad de su líder. Esa pequeña decisión de Acán llevó por el piso todo lo que ellos estaban haciendo en un efecto mariposa que sucedió súper rápido. De pronto él desea algo y días después todo un país, ¿estás conmigo? De pronto un hombre desea algo allí en medio del campo de batalla, y de pronto, solo un poco de tiempo después, todo un país está lleno de miedo porque ha conocido la derrota. Y el Señor le dice a Josué esto tan importante. Le dice: no seguiré más con ustedes
a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que están destinadas para ser destruidas, dice el versículo 12. Y en el versículo 13 también le dice a Josué, mientras está allí en esa conversación con Josué, en ese momento de oración, antes de encontrarse con Acán, le dice: en medio de ti, Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Y escucha esto y léelo conmigo. Dice: nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. ¿Cuántas familias con todo para ser familias felices no pueden serlo? ¿Cuántas personas con llamados de Dios que de pronto empezaron a hacer muchas cosas bien no pueden seguir adelante? ¿Cuántas empresas que tendrían todo para seguir creciendo no pueden hacerlo por pequeñas decisiones que alguien decidió tomar fuera de la voluntad de Dios, a las que no les dio importancia? Un pequeño hábito, de pronto levantarse y orar un día y al otro día no. Un pequeño hábito que empezó a abrir puertas y que con el tiempo se hicieron un poco más grandes y un poco más grandes y un poco más grandes, y terminó haciendo que alguien, una familia, una empresa, un ministerio que tenía muchísimo futuro, viera una variable muy diferente a lo que había soñado. ¿Qué necesitaban hacer y qué necesitó hacer Josué para volver al rumbo? Cambiar. ¿Y a partir de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios, en la medida que más la tengas en tu corazón, tú vas a poder darte cuenta, yo voy a poder darme cuenta de cuáles son esas pequeñas cosas que me están llevando a apartarme de a ese lugar a donde Dios me quiere llevar, para que yo pueda tomar el camino correcto. Entonces es impresionante. Mira cómo esta persona nació en medio de una generación que tenía todo para ir al éxito, y con una pequeña variable en su vida, no solamente él probó el fracaso, sino que llevó a todo el país a probar el fracaso. La segunda persona que te quiero presentar es una persona que, todo lo contrario, nació en medio de una generación que tenía todo para ir al fracaso. ¿Y qué crees? Con una pequeña variable los llevó a probar la victoria. Este hombre es uno de esos personajes apasionantes en la Biblia. Él se llamó Josías, fue rey a los 8 años de edad y empezó a inclinarse por seguir a Dios siendo un adolescente nada más. La Biblia dice que de pronto, cuando tenía 26 años, mientras él estaba revisando los ingresos que llegaron al templo del Señor, y le pidió a uno de sus funcionarios que revisara cómo estaban los ingresos en la casa de Dios, alguien encontró un libro olvidado en ese lugar que estaba deteriorado. Alguien encontró un libro que nadie le dio a él, al rey Josías. Nadie, a pesar de que él había querido desde adolescente buscar al Señor. Y ese libro era la ley de Dios, lo que estaba escrito de la Biblia hasta ese tiempo. Y se lo llevan al rey Josías. Y dice la Biblia que pasó esto cuando él escuchó la ley. Dice que él busca al Señor y el Señor le envía esta respuesta a través de una profeta. Dice 2 de Crónicas 34, 26 al 28. Dice: vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Dice: estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor, y por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. Y quiero decirte algo: cuando este hombre escucha la palabra de Dios, él decide ser humilde delante de Dios y empezar a hacer todo lo que el Señor le empezó a guiar a través de su palabra. Y aunque esa generación iba en picada hacia el fracaso, habían sido generaciones y años de maldad que solamente habían traído consecuencias de juicio sobre ellos, ese hombre se convirtió como en un granito de sal que le dio sabor a toda una generación, y que con su vida, solamente el hecho de estar ahí con su corazón apasionado por Dios y respirar, le salvó la vida a toda una nación. Todo el tiempo que él estuvo con vida, su sola vida, su existencia, permitió que él le guardara la vida a todos los demás. Y quiero decirte algo:
Cuando tú empiezas a tomar esas decisiones de aferrarte al Señor y de empezar a permitirle al que te enseñe a hacer cambios, no solamente el Señor empieza a cambiar tu vida y tu corazón, tu familia puede estar destinada al fracaso por todo lo que han hecho durante toda su vida. Si tú te vuelves a Dios, tú puedes convertirse en esa persona que empiece a revertir todas las cosas. Si tu relación con tu esposa, con tus padres, como que va al fracaso, si tú empiezas a volverte a Dios, toda esa decisión de pasión por Dios puede revertirlo todo. Es más, tú puedes sentir que tu vida con lo que ya has hecho está destinada al fracaso. Pero si tú haces lo mismo que este hombre, tú puedes ver cómo todo lo demás, todo lo que has hecho antes empieza a revertirse y a cambiar por una pequeña variable que te empieza a volver al camino de Dios. Jamás se pueden medir las consecuencias de ser infiel a Dios, pero quiero decirte algo más: jamás se pueden medir las consecuencias de serle fiel. Nadie puede medir hasta dónde pueden llegar los efectos de su infidelidad a Dios, pero tampoco alguien puede medir hasta dónde pueden llegar los efectos de serle fiel. No puedes imaginar lo que el Señor puede hacer con tu vida si decides serle fiel a Dios y dejar de hacer pequeñas cosas a tu manera que te estancan, que te apartan, y empezar a caminar de la mano de Dios con un corazón fiel, tomar el camino y seguirlo al pie de la letra y dejar que el Señor haga todas las cosas nuevas. Las pequeñas cosas empiezan a hacer grandes cambios. Yo te invito a que en este momento cierres tus ojos y quiero leer un versículo mientras con tus ojos cerrados podemos orar y empezar a hablar con el Señor acerca de esto. Y quiero leerte nuevamente Gálatas capítulo 6, pero esta vez del versículo 7 al versículo 9. Y ahí con tus ojos cerrados, mientras meditas en todo esto que hemos compartido, quiero que escuches lo que dice la palabra de Dios nuevamente. Dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre cosechas lo que siembras. Los que viven solo para satisfacer sus propios deseos, de su propia naturaleza cosecharán destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Y la primer pequeña, entre comillas, gran decisión que tú y yo podemos tomar en este momento es decirle al Señor: te necesito. Así como lo hizo Josías. Hoy que estás escuchando la palabra de Dios, igual que él, podemos tomar también la misma actitud que empiece a revertir de pronto las consecuencias de años de una vida de errores, las consecuencias de años de hacer mal las cosas como familia, las consecuencias de años de tener mal enfocadas nuestras emociones. Y podemos decirle al Señor: Señor, con humildad te quiero decir en esta noche que te necesito. Con humildad quiero en esta noche reconocer mis errores, las malas decisiones que he tomado. Hoy quiero empezar por esta pequeña pero gran decisión, por esta variación a mi camino. Y quiero que a partir de esto tú me empieces a llevar por el camino correcto. Señor, hoy te entrego mi vida y mi corazón y te pido que empieces a cambiarlo todo, que empieces a hacer todas las cosas nuevas. Señor, hoy oro por cada familia y oro por cada persona que está conectada, Señor, y creo, Señor, que con una persona que empiece a disponer su corazón para ti, toda la familia, con el tiempo, toda la familia va a empezar a ser tocada por tu amor. Creo y he visto, Señor, que con una sola persona en una casa, como dice tu palabra, que crea en ti, Señor, es suficiente para que se abra una puerta para tu amor en ese lugar. Y con el tiempo, más personas, más miembros de esa familia, hijos, padres, hermanos, tíos, más personas empiecen a ser llenas de tu amor. Por eso hoy oro por esa persona que está conectada y que con su corazón te está diciendo: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Hoy quiero tomar el rumbo, hoy quiero dejar de tomar esas pequeñas decisiones a mi manera. Hoy quiero dejar de ser infiel en las cosas que a mí me gustan y quiero empezar a aprender a vivir como tú quieres, Señor, que yo viva. Quiero aprender a vivir
vivir como tú me enseñas. Quiero empezar, Señor, a hacer todas las cosas como tú quieres que yo las haga, y a sembrar, Señor, a partir de pequeñas decisiones cada día, Señor, excelentes hábitos de fidelidad a ti, Señor, para vivir el futuro, Señor, que tú tienes preparado para mí. Señor, yo te doy gracias por estar con nosotros en esta noche, y te pido que nos guíes, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para aprender a construir, Señor, cada día, Señor, con nuestras acciones, vidas, Señor, que realmente, Señor, nos lleven por el camino que tú has soñado para nosotros. Queremos tener hábitos que sean semillas, Señor, que sean semillas que cuando den fruto, Señor, nosotros realmente estemos satisfechos de lo que estamos sembrando. Queremos tener emociones que sean semillas, Señor. Queremos tener pensamientos que sean semillas, que todo lo que pensemos cada día nos lleve realmente a donde tú quieres que nosotros vayamos. Señor, queremos tener actitudes que sean semillas, Señor, que todo lo que nosotros somos y lo que hacemos, no solamente lo que consideramos más importante, todo lo que hacemos, queremos hacerlo de acuerdo a tu corazón, Padre. Señor, yo te pido que nos ayudes a recordar este principio, y que cada día, Señor, nos enseñes a sembrar para un día cosechar todas las cosas que tú anhelas que cada vida y cada familia coseche. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por permitirnos recibirla, por permitirnos atesorarla en nuestro corazón, y por llevarnos, Señor, a través de tu palabra a realizar, Señor, esos pequeños pero grandes cambios que nos llevan, Señor, a caminar de tu mano. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús.